Hola, yo soy Diego Argenis Méndez, tengo 39 años y soy docente, director, actor y gestor teatral. A ver. Bueno, para contestar esta pregunta tengo que irme un poquito, muchos años en el pasado. Cuando yo estaba estudiando la prepa aquí en Zitácuaro, la realidad es que yo no tenía muy claro qué era lo que quería hacer en mi vida. Siempre me ha gustado el arte, siempre me ha gustado el cine, la música. Entonces, yo más o menos tenía como pensado estudiar algo que tuviera que ver con el cine. Obviamente en ese entonces, estoy hablando principios del 2000, 2003, 2004, no había tantas opciones ni tantas posibilidades aquí en Zitácuaro como para poder empezar a tener una conciencia artística. Lo poco que llegaba a tener eran porque iba a la Ciudad de México, a Toluca, no había todavía tanto internet, ya había, pero era como muy limitado en muchas cosas. Entonces, en ese entonces estaba de moda la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación. Entonces, bueno, me fui a Toluca a estudiar ciencias de la comunicación. Tenía como un panorama no muy claro de qué era lo que iba a hacer. Estando allá me di cuenta que pues no era para nada lo que yo pensaba. Me gustaba mucho la carrera, me gustó mucho porque aparte hice grandes amigos que a la fecha sigo teniendo cerca de mí hace más de 20 años, un poquito más de 20 años. Pero estando en comunicación, una compañera de otro grupo trabajaba en un videoclub de esos donde antes rentaban películas. No era como un Blockbuster, pero era estos lugarcitos que rentaban, pero eran películas de arte. Se llamaba Zafra, ese lugar ahí en Toluca. Y alguna vez platicando con ella, estábamos hablando de cine. Yo conocía un poco pues, de Tarantino, de Kubrick. Todavía no conocía tanto de Von Trier. Pero bueno, tenía como uno que otro referente ahí de cine de arte, ¿no? En ese entonces yo estaba muy obsesionado con Naranja Mecánica y con Trainspotting. Trainspotting, amaba Trainspotting. Entonces hablando con ella de cine, me invita a trabajar en este lugar, el Zafra. Yo trabajaba los lunes de 3 a 7 de la tarde, 8 de la tarde, y ahí estaba viendo 2 películas por la tarde, películas maravillosas. Ahí conocí a Von Trier, conocí a Fellini, a Kurosawa, a todos estos grandes cineastas. Vi no sé, la saga esta de Kieslowski de Blanco, Rojo y Azul. Entonces empecé a conocer un montón de cine que yo nunca pensé que existiera. O sea, tal vez mi visión era muy limitada con lo que yo tenía aquí. Entonces, dentro de todos estos cineastas que conozco, llega a mis manos la película de Fandu y Lis, de Alejandro Jodorowsky. Y me explotó la cabeza. O sea, yo en ese momento que estaba estudiando comunicación, los maestros nos dejaban ciertos trabajos y pues no sé, o sea, yo no, creo que sería muy pretencioso decir que yo tengo una visión diferente, porque creo que todos tenemos perspectivas diferentes en los procesos creativos, ¿no? O sea, es muy egoísta, muy narcisista decir, es que yo soy diferente porque, pues todos lo somos, ¿no? Pero sí mi visión era un poco más extraña, yo creo, peculiar, pudiera decirlo. Entonces los maestros me decían, es que tus proyectos son muy buenos, pero para los medios de comunicación no nos funcionan, nada. Aunque sea cosas muy bizarrotas, muy grotescas, muy obscuras, muy surrealistas. Entonces les gustaba mucho mi visión, pero me decían, es que para esto no vas a funcionar. Y yo me empecé a frustrar mucho, porque decía, bueno, es que entonces, ¿qué hago, no? ¿Cuál es mi camino? ¿Hacia dónde me tengo que ir? Cuando conozco a Jodorowsky, fue como encontrar un espejo y decir, wow, este soy yo. Esto que estoy viendo es lo que yo siempre he querido hacer en relación, yo todavía lo veía en el cine, que todavía en ese entonces mi sueño era estudiar cine. Y dije, este es el cine que yo quiero hacer, o sea, es el que me gusta ver y quiero hacerlo.
y me empecé a obsesionar con Jodorowsky. Vi todas sus películas, los conseguí. En ese entonces todavía no era tan fácil contactarlo ni conocer su obra. Afortunadamente con los años se hizo más conocido y se hizo un autor de culto. En ese entonces era raro, ¿no?, conocer a Jodorowsky y más acceder a su material. Dentro de la investigación que empecé yo a hacer sobre su vida, porque soy muy ñoño, yo si algo tengo es que soy un nerd, soy muy nerd y me obsesiono en estudiar y en investigar las cosas. Soy de esas personas que veo una película y al final me pongo a ver los créditos y veo quién hizo iluminación, quién hizo edición, la música, si es animada, quién hizo el doblaje en español, en inglés, en portugués, todo eso, ¿no? Entonces, investigo sobre la vida de Jodorowsky y me doy cuenta que él había hecho teatro, o sea, que él no era cineasta per se, era teatrero, era actor, era mimo, y él se va a estudiar, bueno, se va con una compañía, es chileno, se va con una compañía de mimos a París. En París conoce a Marcel Marceau, se hace un gran mimo, también aprende de títeres, y con la compañía de Marcel Marceau llega a México y es donde él empieza a hacer su carrera, se enamoró de México. Y aquí es donde él hace pues, gran parte de toda su carrera, ¿no? Pero empezó haciendo teatro. De hecho, Fanduilis es una obra de teatro de Fernando Arrabal. Jodorowsky hace la triada pánica, ¿no? Con Arrabal como dramaturgo, él como director y un poco cineasta, y Roland Topor, que era como el que hacía la parte visual, ¿no? Un, un ilustrador muy bueno. Entonces, yo al darme cuenta y buscar sobre Jodorowsky y ver todo esto, dije, no, voy a estudiar teatro. Y en el tercer semestre me doy de baja de la carrera, estaba en una carrera particular, en una escuela particular. Obviamente a mis papás no les hizo mucha gracia que yo dijera, gracias por pagarme estos 3 semestres, pero ya me voy a estudiar teatro. Cuando yo en la vida había visto una obra de teatro, nunca había actuado, nunca había leído teatro, solo tenía el referente de Jodorowsky. Y a la par llegó otra película que ya dentro de los teatreros es un cliché, que es Noviembre, que es una película española sobre un grupo o sea, que hacen un grupo de teatro callejero, ¿no? Entonces yo tenía Jodorowsky, tenía Noviembre, y yo dije, que esto es mi vida, yo quiero hacer esto. Nunca lo había hecho, no sabía qué era hacer teatro, yo solo quería hacerlo. Y ya me inscribo a la carrera, y en un inicio fue, pues no frustrante, pero todos mis compañeros venían de hacer teatro, ¿no? De estar en los talleres de la prepa, que estaba con tal maestro, que es que yo ya fui a tal obra de teatro de Ocesa. Todos venían con un gran bagaje y yo venía con 2 películas. O sea, ni siquiera era como vi algo de Jodorowsky, solo pues conozco a Alejandro Jodorowsky, me gustó mucho lo que hace y Noviembre. Entonces así fue como llegué al teatro. Con el paso de los años me di cuenta que no había errado mi camino. Hubo varias veces que me quise ir por otros lados, pero la realidad es que o sea, desde el primer momento fue mi camino, y desde el primer momento que pisé un escenario, dije, wow, no puedo imaginar mi vida sin esto. Wow, qué gran pregunta. Pues con mis compañeros fue raro porque yo, o sea, aquí voy a sonar muy pretencioso, pues sí tenía el talento. O sea, la realidad es que sí tuve mucha facilidad para entender lo que los maestros nos compartían, para llevarlo hacia la ficción. Y digamos que en un inicio pasé de ser el que no sabía nada al que ya sabía más que todos, porque de repente encontré la biblioteca y me leía 5 libros a la semana, por mínimo. O sea, estaba obsesionado leyendo teatro, leyendo teoría. Me metí mucho a ese mundo. O sea, de no conocer nada, en un par de meses ya conocía muchas cosas, y de estilos y de autores que todavía no teníamos que ver en primer semestre. Sí, perdí mucho el piso en estos primeros años, porque dije, sí, soy bien chingón. Pero
Creo que siempre, desde un inicio, marqué esa pauta justo de tener esta otra visión, ¿no? Hacia un poco hacia el tipo de teatro de Jodorowsky. De hecho, mis maestros se sorprendían mucho porque yo era de los pocos alumnos que entraban que lo conocían y que sabía mucho de él, ¿no? Porque sí, realmente a la fecha me sigo como documentando mucho sobre Jodorowsky. Entonces les hacía bien chistoso, ¿no? Decían, bueno, es que tú nunca has hecho nada de teatro, pero ya conoces todo de Jodorowsky. O sea, y yo ya instintivamente empezaba a hacer ejercicios en la calle, ¿no? Eh, Bien raros, por ahí tengo algunas fotos de estos primeros ejercicios muy primitivos, desde la entraña, muy rústicos, pero con una carga eh, visceral muy bonita. O sea, creo que estas ganas de hacer teatro por hacerlos, de repente a mí se me olvidó con el paso de los años el tener el gusto de hacer las cosas solo por hacerlas. En ese entonces lo hacía no por buscar un reconocimiento o un pago o experiencia, solo era hacer. Eh, y justo por ahí mucho del camino que tuve con mis maestros, híjole, a la fecha yo sigo retomando muchas palabras de ellos. Tuve grandes maestros que sí, con carencias pedagógicas, muchas carencias pedagógicas, pero grandes teatreros. Por ejemplo, de las primeras experiencias que yo empecé a notar en mí, porque obviamente para hacer teatro ya a nivel profesional, primero tú tienes que reconocerte para reconstruirte. Porque si no te conoces y no te reconoces, es difícil que le puedas prestar tu ser a, al personaje, vaya, ¿no? A la otra edad, decía un maestro. Entonces yo no era consciente de muchas cosas de mí. Yo, por ejemplo, no era consciente que me tapaba la boca para reírme. Hasta que en un ejercicio un maestro me dijo, ¿por qué te tapas la boca? Y yo, no me la tapo, sí te la tapas. Yo, no. Y ya en otro ejercicio que me estaba riendo, de repente fue así como, chale, o sea, ¿cuántos años de mi vida llevo tapándome la boca al reírme? No sabía cómo caminaba, no sabía cuál era mi postura, no sabía que cuando tomaba fotos me subía a los hombros. Había un montón de cosas en mí que yo no era consciente. Y al estar en la carrera con muchos grandes maestros, con el maestro Vargas que nos daba contrología, que es expresión corporal, con el maestro Angulo que nos daba actuación, con el maestro Salvador que era técnica vocal. Él, por ejemplo, nos ponía un ejercicio, ¿no? Que era, vamos a exponer sobre el aparato respiratorio. Y ya tú haces tu exposición, ¿no? En los rotafolios, que todavía no había como tanto para hacer exposiciones digitales. Y me acuerdo que llegabas y el aparato respiratorio, gracias. Pero, gracias. Y lo veías anotando, ¿no? Y ya pasaba el otro. Compañeros, gracias. ¿Qué? Y así vamos pasando uno por uno y no te dejaba, a uno los dejaba exponer un montón, a otros 5 palabras. Y al finalizar, el maestro agarra y dice, tú tienes un gran problema de autoestima, tú tienes no sé qué, hay que trabajar con tu laringe porque seguro tienes algo ahí, vamos con un otorrino. O sea, empezaba a describirte cómo eras por la voz. Y fue fascinante. Cuando todos estaban muy enojados, a mí se me hacía fascinante decir, wow, yo soy así. E igual otro maestro de la actuación nos ponía a caminar horas en círculo, horas. Y ya luego también nos iba diciendo, no, es que tú tienes ese problema y tú con tu papá y tú con tu mamá y tú tienes que ser menos egoísta. O nos ponía a imitar cómo caminábamos. Entonces a mí me gustaba mucho ver cómo caminaba porque yo no tenía esa conciencia en mí. Eh, Creo que esos primeros años para mí fueron brutales. También me di cuenta que tenía años sin llorar. En un ejercicio que hicimos, también en una actuación, me conecté y en una ficción que estaba haciendo solo y me puse a llorar por horas. Y algo sentí como... eh, y ya después como haciendo memoria, dije, que tengo, no sé, 10 años que no lloro.
tal vez más. Entonces estos primeros años para mí fue como un momento, un proceso de conocerme. Y mis maestros siempre tuvieron mucha fe en mí, siempre fueron conmigo muy, muy cuidadosos de llevarme. Creo que también era algo con lo cual, bueno, no creo, es algo con lo cual yo he ido como trabajando a lo largo de mi vida con el autoestima y con el reconocimiento, porque es, es difícil cuando entras a un lugar que te das cuenta que eres bueno, cuando toda tu vida no has sido bueno para nada, porque no has encontrado ese camino. Entonces cuando lo encuentras es raro porque no te la crees, no crees que eres bueno en eso. Aunque lo disfrutas, pero siempre está esta duda de si lo soy, si seré suficiente, si la voy a hacer. Y aunque muchos de mis maestros me daban esa confianza, yo siempre terminaba como por estropearlo, como que no me la creía y hacía algo para decir, no, ya ven, es que no soy bueno. O sea, pero hay muchísimas cosas que ahí yo aprendí en relación al arte, en relación a la historia. Llevamos historia del mundo y conocer la historia desde otra perspectiva más allá de los libros de texto fue fascinante. Conocer la humanidad, porque para poder hacer teatro debes de conocer tu entorno, debes de conocer tu historia y estar presente en tu presente para poder abordar lo que viene. Entonces, creo que, bueno, es que podría hablar de todos mis maestros y no terminaría de todo lo que aprendí, pero creo que a grandes rasgos es eso, esa conciencia, esa humanidad, esa sensibilidad, ese conocimiento interno y conocimiento también del exterior. Uno de mis maestros nos hacía mucho énfasis en la conciencia de clase y nos decía, es que venimos de papás trabajadores que tienen un negocio en el mercado, que son maestros. O sea, no venimos de las élites, nosotros somos de gente trabajadora y hacemos teatro para ellos. Entonces hay que saber realmente, y hay que tener esta conciencia de por qué hacemos teatro, ¿no? O sea, queremos hacer espectáculo nada más y que nos aplaudan porque estamos bonitos y somos virtuosos, no es aquí. Y nos decía, váyanse para allá, chinga, y váyanse. Decía, aquí es otra cosa. Y es cierto. Bueno, al menos no digo que sea todo el teatro, ¿no? Tal vez el teatro que yo aprendí, que yo elegí hacer, va por ese camino. Cuando terminó la carrera, pues no sabía qué hacer, o sea, no tenía muy claro en Toluca qué iba a hacer. Ya tenía mi grupo allá, Los Pánico, que habíamos hecho un par de montajes, fueron mis primeras experiencias como director, ya así como en forma, porque venía de hacer muchas cosas muy experimentales. Entonces estaba como dudoso de saber qué hacer. En ese entonces, ya hace 10 años, justo se cumplieron 10 años, hace un par de meses, hablo con mi mamá, me dice que tenía una situación acá en Zitácuaro, que yo qué iba a hacer. Y yo le dije, pues no sé, todavía no tengo un plan. Entonces me dice, vente un par de meses, libera tu servicio social y después ya ves qué haces, ¿no? Y dije, ok, en ese momento yo nunca había dado clases. O sea, yo venía de ser un poco director, ser más actor. Entonces llego aquí a Zitácuaro, empiezo a trabajar en la escuela de iniciación y en el TEC. En el TEC daba un tallercito de teatro y uno de lectura y redacción, que fue con los que liberé mi servicio. Y en la escuela de iniciación daba clases a niños chiquitos, que mi primer clase fue aterradora. Llegué a un salón y tenía como 15 niños de entre 6 y 9 años, 10 años, todos gritando, corriendo, y yo así como, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo les explico a estos niños los conceptos de ficción, cuarta pared? Y ¿cómo le hago, no? Afortunadamente en la escuela de iniciación también me arropó muy bonito. Nos dieron una capacitación por parte del INBA, en el cual yo también ahí conecté con esta otra vertiente que es la docencia, que también es raro porque no solo en el teatro, creo que en general muchos profesionistas consideran dar clases como, pues ya no la hice en el ámbito laboral y profesional, entonces pues, no me queda de otra más que dar clases, ¿no? Y luego por eso tenemos tanto docente frustrado porque considera que ya es su última opción, ¿no?
a mí no, a mí me conecté mucho con la docencia, conecté con el hecho de poder reestructurar lo que yo sabía para poderlo compartir con, con otras personas, ¿no? Eh, También a la par tenía un primer proyecto aquí en Zitácuaro con esa, esa administración. Salió una convocatoria para hacer una compañía de teatro que erróneamente el que era el director de cultura en ese entonces llamaba profesional. Obviamente no era profesional, pero él decía que era profesional, ¿no? A mí siempre me chocó un poco ese nombre que decía, es que no lo somos. O sea, ni siquiera yo digo que yo, porque tampoco, yo todavía no tenía mucha experiencia como director ni como formador. Entonces sentía que era un nombre muy grande decir que era la compañía profesional de teatro de Zitácuaro. Eh, Después de ahí tuvimos diferencias con él, porque no digo que no se pueda, pero es complejo llevar el arte del lado institucional. O sea, puede haber nexos, puede haber vínculos. Yo de hecho he tenido mucho apoyo y mucho vínculo con instituciones de ayuntamiento o con otras instancias políticas y han salido proyectos muy padres. Pero justo como respetando la naturaleza de ambas. En este caso nosotros al ser, o en ese primer proyecto, al ser algo de ayuntamiento, era complejo, porque un poco yo que soy medio necio y medio, no quiero decir anárquico porque no soy anárquico, un poco nihilista, vamos a poner, soy medio nihilista, eh, pues había cosas que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Y decir no, a veces a la gente le cuesta trabajo escuchar no. Entonces, bueno, rompimos relación y ahí fue la primera vez que empecé a hacer un grupo aquí con los que estaban todavía, con gente que quería hacer algo de teatro. Tenía un nombre horrible. Se llamaba Compañía Teatral La Musa y el Duende. Ha sido un pésimo, es uno de los peores nombres que he tenido con mis grupos. Y posteriormente evolucionó a Triques. Porque pues era muy feo decir, era aparte como muy largo el nombre, ¿no? Y por ahí hay un par de reconocimientos con esa compañía y sí se ve así como fue asociación civil o no sé. Entonces después, con otros, yo ya empezaba a dar en ese entonces clases en Cobaem, eh, con un par de alumnitos de ahí, otros tantos que quedaban de los otros proyectos, fue que hicimos Triques, que justo el nombre viene porque como nunca teníamos un espacio establecido donde trabajar, siempre andábamos dejando las cosas en las diferentes casas de todos o con los locales y nos decían siempre así, saquen sus tiliches de aquí. Originalmente quería llamarle Tiliches Teatro, pero Tiliches ya era el nombre de una compañía que existía y que tenía más o menos una buena trayectoria. Busqué Triques y había una compañía de Torreón, creo, pero ya estaba como muy inactiva, entonces se me hizo un gran nombre para llamarlo porque era parte de la esencia, ¿no? Que en ese entonces todas las cosas las teníamos en un carrito de súper y andábamos en el centro con nuestro carrito de súper y nos poníamos en la calle y sacábamos las cosas, hacíamos nuestra obra y íbamos con nuestro carrito. Eh, entonces ahí fue como surgió como esta necesidad de seguir haciendo teatro en Zitácuaro, de seguir eh, trayendo gente, jóvenes. Creo que en ningún momento fue tanto el buscar un reconocimiento o tener un pago. Evidentemente con el paso del tiempo fue dando un poco más este sentido, eh, pero en un inicio solo fue como este primer impulso de seguir haciendo teatro y de seguir como un poco revelándonos, ¿no? Así de, pues, el ayuntamiento no nos quiso apoyar, pues nosotros seguimos, ¿no? Y no era que no nos apoyara, solo pues, estábamos en conceptos diferentes, ¿no? O sea, porque pues acá querían hacer algo que pues tal vez yo en el momento no consideraba que era lo óptimo. No es que ellos estuvieran mal y yo bien o viceversa, solo estábamos en caminos diferentes y eso ayudó también a que nosotros pudiéramos crecer y crear este concepto. Se ha estado en muestras estatales, eh, en, en otros festivales de aquí del estado, del Estado de México.
Ha sido muy noble el hacer teatro comunitario. Creo que pues las cosas se fueron dando. O sea, nunca, bueno, tal vez sí en un momento sí fue un poco como mi obsesión de tener este reconocimiento, de tener de llevar el grupo hacia otro nivel. No sé qué tanto en este momento lo considero que, no digo que estuviera mal, pero tal vez también en el camino perdí este primer rumbo, ¿no? De hacer las cosas por hacerlas. Porque sí es difícil, es complicado el tener o obsesionarte con ese reconocimiento cuando pues lo esencial está en lo primordial, ¿no? En lo primigenio, en estos primeros impulsos que nos empezaban a unir. Creo que si ganamos concursos, si no ganamos concursos, si viajamos o no, queda meramente pues en la anécdota, ¿no? Porque digo, pues yo ahí tengo placas y reconocimientos y trofeos y todo, y son un pedazo de madera ahí que están en mi casa y que tal vez se me van a caer y se van a romper y ahí quedó. O sea, creo que más bien la experiencia, lo importante creo que es la experiencia que yo como director logré en estos años. Por el lado de la gente que estuvo, no sé, no puedo hablar yo por ellos si realmente qué les dejé o si no les dejé nada. No lo sé, eso no me corresponde a mí como hablarlo. Pero al menos de mi lado sí fue el poderme enfrentar a condiciones complejas, al ir a dar una función de teatro a una cancha no sé, en Macho de Agua, porque lo hicimos. Fuimos a una cancha de fútbol ahí a dar función. Y con los perros así pasando, y los niños acá en la calle, y el señor pasando vendiendo elotes, hasta estar en teatros como el Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM. O sea, creo que ese camino que a mí como director me ha forjado es lo que me atesoro más. El hecho de poderme enfrentar a diferentes circunstancias y de poder seguir siendo fiel a mi visión como director. Creo que también eso es algo que lo atesoro. Sí, algunos, o sea, tampoco no a todos. O sea, de hecho, justamente ahorita que venía, en la combi me encontré a uno que acaba de ser mi alumno ahí en bachilleres. Y me vio y, profe, ¿cómo está? Qué bueno, no sé qué. Ella me venía contando de su vida, ¿no? Entonces, de repente, justo yo creo que eso es también como más el reconocimiento, ¿no? Como el premio, el saber que tal vez no todos se dedican a hacer teatro. Ha habido pocas sobre todo. De todos los alumnos que he tenido, 4 han decidido estudiar la carrera, 2 no terminaron, se fueron a Morelia. Por circunstancias de la vida decidieron salirse y estudiar otra carrera, pero otras 2 sí estudiaron, se fueron a Toluca y una ya terminó, que de hecho pues ya es una gran actriz, afortunadamente tiene mucho trabajo en Toluca, muchos grupos la están llamando a trabajar. Y la otra está estudiando apenas, va como en tercer, cuarto semestre más o menos. Y le está yendo chido también. Anda ahí de revolucionaria en los paros y la huelga. Y eso también me gusta porque las dos les tocó huelgas y las dos andaban ahí de huelguistas. Pero a los demás, de repente alumnos que me llevo a encontrar y que tal vez les enseñé cómo analizar una película desde otra perspectiva, tal vez a leer un poquito más o el simple hecho como de escucharlos, pues está chido. Depende, por ejemplo, si es para bachilleres es un proceso diferente, si es ahorita que estoy retomando mi grupo en Toluca, el hispánico, ha sido otro proceso. Pero siempre va desde el qué quiero hacer, perdón, de qué quiero hablar. Siempre como mi primer pregunta, qué tema, qué temática es la que necesito, o siento que es importante en este momento hablar. Ya a partir de ahí puedo buscar textos ya existentes o buscar si yo los escribo, si alguien más me los escribe.
eh, leerlo yo, leerlo con el grupo. eh, me gusta mucho ese proceso porque mis sentidos están así, y no sé, por ejemplo, ahorita que fuimos con la apuesta del Anticristo a dar gira en Michoacán, bueno, fuimos como a 3 municipios, y aquí sí te acuerdo, pero en todo ese proceso estuve tomando muchas fotos de cosas que me pueden funcionar para montajes, ya sea para alguna imagen que quiero plasmar en escena, algún vestuario, algún diseño de personaje, tal vez algún color, eh, atmósferas que también puedo generar. Eh, siempre encuentro inspiración en mi entorno. Si voy en el camión, en el taxi, este, manejando no, porque pues, voy concentrado, ¿no? Pero cuando no voy manejando, me gusta encontrarlo, me gusta eh, darme ese tiempo de observar a mi alrededor y decir, claro, esta imagen está padrísima para meterla en un montaje, ¿no? Eh, ver alguna foto, ver, no sé, tal vez si veo una persona comiéndose un elote, pero la servilleta es verde, digo, wow, qué padre se ve este contraste de colores entre el elote y la servilleta verde. Eh, no sé, como que todo eso va dentro del mismo proceso de empezar a buscar cómo tejer el trazo escénico, eh, encontrar colores, texturas que vayan dentro de un mismo concepto. Por ejemplo, hice un montaje el año pasado, Astros, que todo era con fieltro, todos los elementos eran fieltro y eran en 3 tonalidades de color. Entonces, es algo que me gusta mucho, que la propuesta visual esté dentro de un mismo concepto. Y va dentro también de toda la imagen que plasmo, toda la metáfora que puedo generar dentro del escenario. La misma música, la música es otro proceso bellísimo. Creo que algo que puedo presumir es que mis montajes siempre tienen muy buenos soundtracks. Siempre tengo una buena mano para escoger música. Eh, y es otro, o sea, eso ya es, digamos, que lo último que hago. Hay veces que una escena en particular la tengo muy clara. Por ejemplo, cuando monté hace 3 años Idiotas contemplando la nieve, desde el momento en el que estaba leyendo la obra, la parte en la cual sale la nieve, tenía muy clara esa imagen. Tenía muy clara que quería a este personaje enfrente a los demás haciendo algo corporalmente la nieve, que eran las burbujas de una canción de Radiohead, y todo en azul. O sea, esa imagen ya la tenía clarísima. Y de repente así en las lecturas hay como 3, 4 cosas que digo, no, esto es así. Y es muy padre como llegar a ese punto, como decir, no, aquí quiero que a fuerza esté este momento, ¿no? Eh, creo que ese tipo de cosas es lo que me apasiona de ser director. Como ¿Qué sientes cuando ves una obra mía, ya que hiciste todo este proceso y ya hiciste todo, y cuando ya la ves así, que la están haciendo? es como cuando cocinas. O sea, que te haces un par de horas cocinando pechugas o mole o el mole, y que estás como pruebas y no me gustó esto y le echas más. Y ya, o sea, justo es como cuando terminas de cocinar, te sientas, lo sirves. Ah, esa satisfacción es cuando veo ya un montaje como fluyendo, como wow, sí soy chingón. Bueno, ahorita ya me lo digo más, pero antes era como, pues sí soy bueno, ¿no? Este, pero sí es difícil explicar la sensación, pero es muy satisfactorio y es como esos momentos que digo, wow, creo que si pudiera regresar el tiempo y ver a mi yo de 20 años, le diría, carnal, no estás equivocado. La vamos a cagar mucho en el proceso y vamos a cometer muchos errores, pero sí, qué bueno que aceptaste ese trabajo. O sea, de hecho, a esta amiga se llama Daisy. Hace unos años me la encontré y le dije, gracias por invitarme a Zafra, porque si no, no estaría aquí. Porque ella trabaja en los medios de la UAM y fue a cubrirme para un montaje que yo tenía allá. Entonces fue como hacer
el registro del video. Y ya estaba así de, no manches, güey, qué chido que estás acá y bla, 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 bla. Y le dije, gracias a ti estoy aquí. Digo, porque si tú no me hubieras invitado, yo tal vez no hubiera conocido a Jodorowsky, lo hubiera conocido en otra circunstancia. Digo, pero gracias a ti por eso. Y es bien chido como el saber que es por tal vez ese niño que yo fui, que jugaba con mis muñequitos a, no sé, a Goku pelear contra una tortuga ninja, ¿no? En un staff de Jurassic Park. O que empezaba a hacer como pequeñas cositas con una cámara que me habían regalado de Reyes, una cámara que se conectaba a la tele, bien extraña, y que grababa directamente un VHS. Sí, es como esa satisfacción, no sé. ¿Y te pones nervioso? Sí, siempre. De hecho, ahorita que estoy volviendo a actuar, porque en estos años había actuado un poco, pero era como para suplir a algún actor, ¿no? Pero este año que he estado en dos procesos a nivel profesional como actor, me di cuenta que me sigo poniendo muy nervioso. Como director siempre, o sea, los he aprendido a controlar. Antes me daba mucha ansiedad y de hecho también gracias a eso me quedé muy pelón, porque era como mucho... ahorita ya lo controlo más, ya sé que lo que ya está ahí, no puedo hacer nada, no me puedo subir al escenario y decirle al actor, oye, acuérdate que, o sea, mi chamba, yo hasta les digo, hasta aquí está mi chamba, o sea, fuera de ahí ya es su responsabilidad, o sea, lo mío está aquí, pero sí sigue habiendo ese nerviosito. ¿Y has pensado en dejar el teatro? No, no, no. Hubo un tiempo que sí dejé de hacer, como 6 meses. Y no pude. No. Hace un año también me pasó por la cabeza. Estuve un rato también sin hacer nada. De hecho, estuve buscando trabajo y me di cuenta que soy un inútil en muchas cosas. Soy muy bueno en lo que hago, pero pues no había chamba aquí de eso. Entonces también dije, bueno, pues es una señal, ¿no? De que pues tal vez tu camino no es ser un gran empresario o tener como una gran gerencia, ¿no? No. O sea, podría como compaginarlo. Hasta ahorita no he tenido como tener que tener un trabajo de 8 a 3 y en la tarde dedicarme a hacer teatro. Pudiera hacer, no lo sé, pero no, definitivamente no lo puedo dejar. Está bien bonito porque en este año yo ya no he estado tan presente. Digamos que yo como que dejé de hacer cosas aquí, pero está padre porque me doy cuenta que no soy necesario, porque hay muchos grupos y hay muchos jóvenes que están tomando la batuta. Entonces está padrísimo. Ahorita que fue lo de Día de Muertos, vi que hubo varias obras, vi que había varias gente por ahí. Dije, órale, qué chido. Está bien bonito que empiece a generar y que empiece a existir una identidad del teatro tacuarense. Porque soy consciente que lo que yo hago no le tiene por qué gustar a todo el mundo. Y de hecho a veces era lo que pasaba, ¿no? Que tal vez la gente quería ver algo más ligero, más para reírse, y pues yo no hago comedia. O lo que hago de comedia es muy oscuro. Entonces también está chido que haya otros discursos, está chido que haya otra gente que hable de otras cosas y no de lo que yo considero que es importante, porque pues, tal vez ni siquiera es importante, tal vez solo yo considero que es importante hablar de eso, ¿no? Y eso
Me gusta que haya otros grupos, me gusta que haya otras propuestas, que cada vez más gente se atreva a hacerlo, que tenga esta desfachatez y este desenfado de decir, ahora le voy a dar un taller, ¿no? Y vamos a hacer un grupo a ver qué sucede, porque pues al final del día yo también empecé así, empecé como siendo este morro, eh, no sé, transgresor, este morro inconforme que tenía ganas de hacer algo diferente. Entonces, eso está padrísimo, que Zitácuaro siga y que ojalá que no se pierda este camino que pueden ellos crear, ¿no? Ni siquiera digo que yo, porque digo, pues yo qué, ¿no? O sea, más bien que ellos generen su propio camino, que ellos generen sus propias poéticas, que generen sus propias espacios, sus propios festivales. Es importante que los jóvenes alcen la voz y que ellos hagan propios los espacios, ¿no? Y que hablen de las cosas que ellos les está causando escozor. Entonces, yo, wow, chido. O sea, esto yo lo vi con un estandopero que decía de manera muy acertada, ¿no? Que los que nos dedicamos al escenario tenemos la ventaja que si nos equivocamos no pasa nada. O sea, si un doctor se equivoca, sí hay un gran riesgo, ¿no? Si un ingeniero se equivoca, sí hay una gran consecuencia. Si un arquitecto, si un contador, nosotros no pasa nada. No pasa que te quedas en blanco y ya. O sea, le tememos tanto al ridículo que creemos que se nos va a acabar el mundo y no, en verdad, es tan chistoso porque no pasa nada si te equivocas. Uno es el único que se lo lleva a su casa y al final del día pues, esto sigue su camino y no le afectamos a nadie, ¿no? Pero pasa mucho si lo intentamos. Pasa mucho, se cambia la vida, se cambia la perspectiva. Tu misma concepción del mundo, tu cosmovisión de tu entorno cambia. Te vuelves más sensible, te vuelves más empático. Y no es una cuestión de ego. O sea, creo que también hacer teatro, sobre todo en México, y ni siquiera cuando estés en la compañía nacional. O sea, tendría que ir por otro lado. Creo que el buscar el reconocimiento, el buscar esto, se puede dar, pero no es todo. El poder compartir con la gente con un arte que se hace en vivo, porque eso es lo maravilloso del teatro, que se sigue haciendo en vivo. En pandemia hacíamos teatro en vivo. O sea, yo llegué a hacer un par de montajes vía Zoom, y todos en su casa y la gente conectada en el Zoom y en vivo. O sea, y se nos caía el internet, ni modo, en el escenario a mí se me olvida el texto y así pasa, o se nos va la luz. Entonces eso es lo rico de hacer teatro, que aparte, bueno, yo no lo uso, ¿no? A mí no me gusta grabar voces, no me gusta como pararte y nada más hacer así. O sea, yo sí pugno porque te aprendas tu texto, que te aprendas tu trazo y que surja lo que tenga que surgir ahí, ¿no? Es algo que pocas veces se puede experimentar y que lo intenten. Se gana más de lo que se pierde. Si de plano no podemos con los nervios o de plano no se puede con la presión, no pasa nada. Es lo bueno de esto, que no pasa nada. Estoy en Instagram como el Diego Argenis y en Facebook como Argenis Méndez. Bueno, los grupos, Triques, pues bueno, ya está un poquito en stand-by. En Facebook está como Triques Teatro y en otro grupo, el de Toluca, Los Pánico, así está en Instagram, Facebook y TikTok. No, gracias a ustedes, qué chido que anden haciendo este tipo de proyectos y con esta buena producción. Chido, me da un montón de gusto. Gracias.